Bueno, arrancamos entonces este estudio en el Shabbat. Estaba diciendo que hago Shabbat parte 1, porque acá vamos a hablar quiénes lo cumplieron y por qué debemos cumplirlo hoy. El Espíritu Santo estuvo hablando muy fuerte con mi vida entre ayer y hoy, y me trajo a la cabeza y al corazón que hable sobre esto, ¿sí? La parte 2 va a ser lo que se debe hacer en el Shabbat y lo que no se debe hacer, cómo se debe celebrarlo. Pero en este momento vamos a celebrar y vamos a enseñar lo que debemos o por qué lo debemos cumplir el Shabbat, ¿sí? Mejor dicho. Aquí van a caer muchas teorías, ¿sí? Van a caer muchas teorías de distintas doctrinas, ¿sí? No hablo de una en especial. Muchas doctrinas en las cuales muchos dicen que eso quedó en los tiempos de Moisés, que otros dicen que eso quedó en los tiempos de Jesús, otros también dicen que Jesús al haber cumplido todo en la cruz, lo llevó todo en la cruz y Él es el Señor del reposo, y es verdad que Él es el Señor del reposo, pero vamos a ver que no quedó todo en la cruz, sino que Él al ser un reposo, Él al ser nuestro reposo, el que estamos en el reposo, que estamos esperando, Él quiere que nosotros vivamos la sombra, ¿sí?, de lo que ha de venir. Amén. Y lo vamos a ver a través de la palabra, vamos a ver todo reflejado a través de la palabra, para que no sea yo el que les hable sobre esto, sino que sea la misma palabra. Sí, y vamos a confrontarnos de una manera tan especial que va a permitir que nuestros ojos se abran y llegar al entendimiento de lo que es el Shabbat para nuestras vidas, ¿sí? Sí, gloria. Así que vamos a arrancar. Dice Shabbat, parte 1, quiénes lo cumplieron y por qué debemos cumplirlo hoy. Amén. Vamos primero a Génesis, capítulo 2, del versículo 2 al 3. Y dice la palabra: fueron pues acabados los días y la tierra, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Yo cuando remarco en azul y en rojo es para que tengamos más en cuenta que estoy resaltando, ¿sí? Pero cuando resalto en rojo es para que nosotros nos demos cuenta que, por ejemplo, en este caso, Dios bendijo al séptimo día. Para que Dios bendiga algo es porque es para Él algo muy importante. Por eso Él quiere que nos bendecir a sus hijos, porque nosotros somos su creación más importante. Él quiere que nosotros seamos benditos, ¿sí? Entonces, para que Él bendiga un día, ¿por qué no bendijo los otros días en especial? Los otros 6 días. Él, en cambio, este día lo declaró bendito, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el día de Yahweh, el día de Dios. Y Él dijo, este día va a quedar en la memoria para toda mi creación. Toda la creación debía saber que este era el día de Dios, para santificar y engrandecer su nombre, ¿sí? Y al santificar y engrandecer su nombre, Él al mismo tiempo santifica nuestras vidas, nos purifica en el Espíritu, ¿sí? Entonces, Él bendijo al séptimo día y lo santificó. ¿Para qué? Para poder santificarnos a nosotros en ese mismo día, ¿sí? Más adelante vamos a ver el tremendo impacto que ocurre cuando nosotros entendemos lo que es el Shabbat, entendemos lo que es el reposo, y cuando nos metemos en el reposo es lo que ocurre en nuestras vidas, ¿sí? Éxodo 20, del versículo 8 al 11, dice: acuérdate, ¿sí? Acuérdate, lo resalté en rojo, del día de reposo para santificarlo, ¿sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo, vuelve a repetir en Éxodo lo que pasó en Génesis, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Está? Entonces, el mismo Moisés ahora, estando en presencia de Dios, Dios le dijo, yo lo santifiqué, andá y decirle a ellos que mi día es bendecido por mí y hay que santificarlo.
Esto estuvo velado durante muchísimo tiempo. Es más, después de los 400 años de oscuridad que ocurrió entre los macabeos hasta la época que Yeshua vino a la tierra, o sea, Jesús vino a la tierra, se empezó a respetar, después de la revuelta de los macabeos, como hablamos ya pasado, se volvió a traer lo bueno de vuelta y los santos de vuelta al templo y se volvió a respetar el Shabbat de Dios. Pero empezó el hombre a meter algunas levaduras dentro de esa masa, cosas de hombre, en las cuales hacían que el reposo sea más bien una carga para muchos, ¿sí? Por eso cuando vino Jesús, vino y dijo, mirá, mi verdadero reposo es ayudar al que está necesitado. Mi verdadero reposo es sanar al que está enfermo. Mi verdadero reposo es hacer lo que el Padre mandó a hacer y no lo que mandó a hacer el hombre como un rito, ¿sí? O como un ritual. El hombre se lo tomaba como un ritual. Fíjense que más adelante vamos a ver ese versículo, vamos a leer, en donde Jesús le dice a una persona que estaba postrada, ¿sí? En un lecho, él lo sana el día de reposo y le dice, toma tu lecho y anda, y ellos le recitan que Nehemías. Le dicen, ¿cómo puede ser que vos le sanes a alguien en el día de reposo, que vos en el día de reposo le hagas cargar a alguien? Si Nehemías dice que va a ser maldito aquel que el día de reposo cargara alguna cosa sobre sus lomos. Entonces, fíjense hasta tal punto donde ellos eran tan estructurados que no permitían a lo espiritual gobernar, ¿sí? Sobre su carne. Entonces, eso pasa hoy en muchas doctrinas. Esto no es para nosotros, esto es para los judíos, esto es para los israelitas. No, Jesús vino y ya lo cumplió, yo no lo tengo. Entonces, no dejamos que lo espiritual realmente hable en nuestras vidas, sino que ponemos una estructura de hombre primero, ¿no? Pero acá está diciendo, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 31, del versículo 12 al versículo 17. Habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, la remarqué grande, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh el que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, ¿sí? Entonces, esto no solamente es una señal, no solamente lo santificó Yahweh, sino que si guardamos ese día de reposo para señal y santificación del Padre, al Padre, nos va a santificar a nosotros, ¿sí? Y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Acá yo no marqué con rojo, pero debería haber marcado. Aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Por eso es que el Shabbat tiene un tinte, ¿sí? Profético y tiene un tinte espiritual, a tal punto que el Padre dijo que será la señal, ¿sí? Aquellos que rechazan el Shabbat rechazan la señal del pueblo, ¿sí? Porque no se hacen parte del pueblo, ni de Israel ni de nada, ¿sí? Yo no estoy hablando de judíos porque el Shabbat no fue instituido para los judíos, fue instituido para todo Israel, para todo hebreo, para todo injertado, ¿sí? Una misma ley tendréis, el nativo como el extranjero, ¿sí? Entonces será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el 7º día es de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajara el día de reposo ciertamente morirá. Eso lo vamos a hablar el sábado que viene, el Shabbat que viene, ¿sí? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, ¿sí? Habla que de generación en generación se iba a tener que festejar el Shabbat, ¿sí? Por pacto perpetuo. Cuando habla algo de perpetuo es hasta que el Padre ponga fin a todas las cosas, ¿sí? No es el perpetuo del hombre, es el perpetuo del Padre, ¿sí? Por pacto perpetuo. O sea, que es un pacto, no es solamente un mandamiento, sino que es un pacto. Señal, es para siempre, lo resalté, entre ti, entre mí y los hijos de Israel. O sea que es una señal para siempre. No es una señal hasta un tiempo o duró hasta otro tiempo o no, es para siempre. Cuando Dios determinó que algo es para siempre, Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse o para mentir. Entonces Él se mantiene firme y dice, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Amén. Amén. Jeremías 17,
del versículo 19 al 23. Así me ha dicho Yahweh: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Yahweh, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por las puertas. Así ha dicho Yahweh: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni se inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Sí? Fíjense que si nosotros leemos un poquitito más en Jeremías 17, Jeremías 17, vayamos al versículo 24, dice: no obstante, y escuchen muy bien esto porque él acá hasta el 23 está aclarando de que los padres, ¿sí?, que habían recibido este mandamiento no habían oído y no fueron obedientes, no oyeron ni se inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio, ¿sí? Invalidaron el pacto, sí. Invalidaron un pacto. Y dice en el 24: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Yahweh, no metiendo carga por la puerta de la ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de la ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a haber una recompensa grande para aquellos que se inclinen a la voz de Yahweh y que cumplan su pacto. ¿Sí? Entonces, ellos, los que estuvieron en el desierto con Moisés, 40 años divagando, tuvieron que perecer y no ver la tierra prometida por desobediencia. Fíjense lo que yo puse acá abajo. Esta misma palabra, el apóstol Pablo, recordemos que hablaba siempre de la Tanaj, siempre hablaba de los profetas, siempre hablaba de la Torá. Ellos predicaban Torá y profetas, salmos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender de que ellos predicaban la Torá. Y fíjense a lo que se remitía Pablo cuando hablaba en Hebreos. La misma palabra del apóstol Pablo en Hebreos 3 y en Hebreos 4 se refería: por la desobediencia no entraron a la tierra prometida, lo cual deja una exhortación a no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En Hebreos Pablo decía: no caigan en la desobediencia que cayeron vuestros padres y empiecen a respetar el Shabbat. Porque el Shabbat lo que va a hacer es que ustedes sean parte de un pueblo y entren a la tierra prometida, y si son desobedientes serán cortados del pueblo y no entrarán a la tierra prometida. Sí, Hebreos y Gálatas son las dos cartas que más se malinterpretan. Exacto. En general, porque se tiene que tomar en referencia a la Tanaj o al Antiguo Testamento, tomarlo en consideración con el Nuevo, o sea, o con el pacto renovado, o sea, no se puede tomar por indiferente una de la otra, o si no se entiende todo mal. Exacto, como hablamos hace 2 Shabbat por atrás, sí. Hablamos lo siguiente, hablamos sobre el pacto renovado de Yahshua, de Jesús, en su sangre. Él, cuando habla del nuevo pacto en su sangre, cuando tiene la copa y dice: este es mi nuevo pacto en mi sangre, él está remitiéndose a Jeremías. El nuevo pacto de Jeremías 31 creo que es. Entonces, Jesús o Yahshua, cuando hablaba, lo hacía siempre en base a los profetas y a la Torá, porque él nos vino a abolir eso, porque las mismas palabras que ellos hablaban era la palabra de él. ¿Sí? Él era el verbo hecho carne. ¿Sí? Entonces, sigamos más adelante. Levítico 26, del versículo 1 al 19. Yo puse el 19 porque esto nosotros lo tenemos que leer. ¿Sí? No lo puse acá porque si no, no me alcanzaba, quedaba muy chiquita la letra en la diapositiva. Sí. Pero vamos a Levítico 26, del 1 al 19. Y dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim.
Versículo 2. Guardad mi día de reposo y tener reverencia a mi santuario. Yo, Yahweh. Si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo te daré la lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su fruto y el árbol del campo dará su fruto. Ahí él dice que si vos guardás, ¿sí?, su Shabbat, guardás su día de reposo, él te va a bendecir. Y no solamente él quiere bendecirte lo material, él quiere bendecirte lo material, lo emocional y lo espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Él no te va a bendecir solamente en una parte. Él te va a bendecir en toda, ¿sí?, de todas las formas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos adentramos al versículo 14 en adelante, entran las consecuencias de la desobediencia de su Shabbat. Muchos mezclan esta desobediencia que es desobediencia a cualquier cosa, pero no, él está hablando exclusivamente del Shabbat, ¿sí? Él cuando arranca habla de Shabbat, ¿sí?, reposo, obediencia y desobediencia por falta de cumplimiento. Y la desobediencia dice, pero si no oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, fíjese qué tremendo que es. Por eso le digo que él está hablando justamente solamente del reposo, ¿sí?, diciendo que no ejecutando todos mis mandamientos, sino no solamente 9, sino los 10, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, mi Shabbat, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y así sigue hasta el versículo casi 33. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que Él nos quiere bendecir. Él nos dejó a nosotros instituidos aquí en la palabra, en la Torá, que nosotros seamos obedientes. Porque en la obediencia nosotros vamos a tener alma, cuerpo y espíritu llenos de su bendición. Ahora, la bendición también llega. O sea, Dios no es un Dios malo. Pero Él te dice, si sos desobediente y querés vivir a tu antojo, y a tu antojo te van a llegar las cosas. Esto es sencillo, ¿sí? Y no solamente esto, el Shabbat es un filtro. Es un filtro. Porque eso es lo que te hace permanecer en un pueblo o no. ¿Sí? Y también acá está lo que a veces se malinterpretaba, ¿no?, que la ley es maldición, decían. Exacto. Pero no es que en sí la Torá o la ley en sí, como nosotros conocíamos como ley la Torá, que en realidad no es ley, es Torá, en realidad que son instrucciones, no es maldición. Lo que sucede es que a veces la desobediencia acarrea eso. Exacto. Y ahí está lo que a veces malinterpretaban, que nos decían que era maldición. Exacto. Que ya estamos bajo la maldición de la ley, ¿no es cierto? Es como, pongámoslo en palabras, por ejemplo, más tranqui. ¿Qué pasaría si yo me voy, por ejemplo, en una calle, ¿sí?, y yo cruzo un semáforo rojo y hay camaritas, ¿sí?, que detectan que yo crucé el semáforo rojo? Yo me puedo ir a mi casa, me voy a mi casa, pero seguramente días más adelante me llegará la notificación de una multa. Y si yo no la pago, porque me quiero seguir en desobediencia al municipio, yo no voy a poder vender mi unidad. ¿Por qué? Porque va a saltar la multa. Alguien la tendrá que pagar. ¿Es o no? Es lo mismo. Si nosotros sabemos que no debemos cruzar el auto en rojo, el semáforo en rojo, y paramos nuestro auto, nuestra moto, ahí debajo del semáforo porque no, dio rojo, las mismas cosas son para el Padre, y aún más importante. Porque transgrediendo su palabra, tarde o temprano vendrá sí o sí la multa sobre nosotros. Porque hay una multa. Porque el único desobediente fue Satanás. Él en los cielos pecó y bajó y siguió pecando y cada vez peor. Y él es el único que encima de todo se presenta delante del Padre para él multarte. Él pedir que se ejecute la multa. Peor todavía, ¿eh? Él se presenta ante el Padre y le dice, fíjate lo que hizo tu hijo, merece multa. Entonces tenemos que entender de que así como nosotros debemos obedecer las leyes aquí de la tierra, cuanto más no aún las leyes espirituales que son las eternas, ¿sí? Porque todo esto se va a acabar, se va a enrollar el cielo y se va a terminar. Ahora, cielo nuevo, tierra nueva para siempre. Amén. Amén. Es para la eternidad. Entonces, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaré estatua, ni pondré vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Guardad mi día de reposo y tener reverencia mi santuario. Yo, Yahweh.
le firmó, le puso una firmita ahí, después que escribió esto, le puso una firmita Yahweh, ¿sí? Para que entendamos que esto viene en serio. No es algo que yo puedo sacar o puedo colocar cuando yo quiera. Esto viene en serio. Yo, Yahweh. Le puse la firmita, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? A ver, dice, pero a partir, perdón mi cosa, yo escribía rápido mientras que escribía el de posibilidad. Pero a partir del verso 3, dice Yahweh, las bendiciones por validar el pacto, por cumplirla, y mandamientos del reposo, y también nos da a partir del verso 14 al 19 las maldiciones si invalidamos el pacto o el mandamiento. Porque en pacto y mandamiento es lo mismo para el Shabbat. ¿Sí? Torah y la Tanaj nos enseñó que le agrada, la Torah y la Tanaj nos enseñó qué es lo que le agrada y qué es lo que requiere el padre de cada hijo. ¿Sí? Él le dijo a Moisés, esto vos le vas a enseñar a mis hijos, no importa si son nativos o extranjeros, a los injertados, todos van a tener la misma ley, y le vas a enseñar esto, que yo quiero y me agrada esto, que sean obedientes. Desobedecieron en el desierto y no entraron. Solamente entraron después de que aquella generación había caído, habían muerto, los demás pudieron entrar con una mente renovada a un reposo, ¿sí? A través de la mano de Josué. Pero ¿qué pasó? Vino Jesús, vino Yahshua, y Él se entregó como sacrificio y ofrenda agradable al Padre, como sacrificio y ofrenda en obediencia al Padre, para demostrarle que Él sí vino a cumplir lo que el Padre había instituido en un principio. ¿Sí? Por eso Él lo aclaró muy bien, yo no vine a abolir lo que allá atrás mi Padre había ordenado, yo lo vine a cumplir. ¿Sí? Entonces, si Él lo cumplió, siendo un grande, siendo nuestro Mesías, siendo nuestro poderoso, ¿cuánto aún más nosotros? Pero Señor, yo puedo tomar de tu copa, y claro que sí, la vas a tomar. De hecho la vas a tomar, la vas a beber. Así como Él pasó tribulaciones, dijo también ustedes pasarán tribulaciones. ¿Cuánto más no? Las cosas venían hermosas que Él nos dejó, que reposo y eso, ¿cuánto más no va a querer que nosotros lo hagamos? Ahora veremos cómo Yahshua y sus discípulos, no solo los 12, sino todos los que se injertan, cumplían el reposo y nos daban el ejemplo a seguir, que hasta el día de hoy hay que cumplirlo. ¿Sí? O sea que hasta el día de hoy, hasta que el día que Yahshua tome a su iglesia, hay que cumplirlo, y aún hasta después, en la gran tribulación. Y fíjense qué tremendo lo que yo les voy a hablar, porque Yahshua aclaró sobre esto, ¿no? En la gran tribulación, si hoy es 19 de diciembre del 2020, cuesta que la gente entienda sobre el Shabbat, sobre el reposo, que no es una estructura, que no es una religiosidad, sino que es un mandato y un pacto del Padre que debemos cumplir. Hoy cuesta. En la tribulación, en plena persecución, en plena cacería, van a tener que cumplir el reposo. Porque aquel que no cumple el reposo no cumple la Torah. Imagínense lo que es querer cumplir el reposo dentro de una persecución. Imagínense lo que es. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque el mismo Jesús aclaró eso. Así que es tiempo de cumplir en este tiempo el reposo y dejar las cosas atrás del mundo, las cosas que creíamos importantes, dejarlas porque no son importantes, sino que esto es importante. Porque esto marca un antes y un después en nuestras vidas. ¿Sí? O si no, vamos a tener que quedar la gran tribulación para cumplirla. Y la vamos a tener que cumplir con dolores y llantos y crujir de dientes. Y si el Padre no acortara los días de la gran tribulación, no llegaríamos hasta ser salvos. Imagínense lo que va a hacer. Declara el profeta Daniel, declara Apocalipsis, declara Jesús. Jamás se vivieron días de tanta tribulación como se van a vivir en esos tiempos, en esos 3 años y medio de la gran tribulación, que estamos ahí, nada. Lucas 6, versículo del 6 al 11. Tenemos que recordar que Yahshua o Jesús está plasmada todos los evangelios de la cantidad de veces que Él se fue al reposo. Yo puse algunos para que ustedes vean que Él presenció, él celebró el reposo, ¿sí? Pero está plasmado en la Tanaj y es explícito, te lo dice explícito, ¿sí? Pero acá dice, por ejemplo, si nosotros leemos Lucas 6 del versículo 1, se arranca en un reposo, ¿sí? Claro. Y acá dice en el versículo 6, aconteció también que otro día de reposo,
que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Yahshua le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo: hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Yahshua. Acá le dio salvar la vida o quitarla. Aquí le estaba dando también una referencia de que justamente el día en que él iba a ser entregado y crucificado, horas después empezaba el Shabbat. Entonces, ¿cómo puede ser que ministros tan importantes, líderes tan importantes, acá estamos hablando de fariseos, no estamos hablando de una doctrina que hoy se vive, estamos hablando de una doctrina del fariseo? ¿Cómo puede ser que líderes tan importantes, tan pegados a una Torá, no entendieron de que el Shabbat es para santificar el día de Yahweh y no están matando? Porque horas después de haberle matado, ellos estaban apurados porque entraban en el Shabbat. ¿No les quedó en la cabeza hace unas horas antes del Shabbat matamos a un hombre? Ni siquiera matamos al Mesías, pero a un hombre, para que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Porque Yahshua hablaba con un impacto, su palabra tenía un impacto de autoridad muy, muy grande. Y él hablaba para que ellos le entiendan. Pero como debía cumplirse la escritura, tenían cegados sus ojos, ellos no entendían lo que Jesús le decía, pero Jesús le decía: ¿será que es más importante poner la carga o poner alguna restricción a alguien que haga el día de reposo o el día de Shabbat y no salvar la vida a alguien? Y no sanar a alguien o no ayudar a alguien cuando ustedes le ven que están en necesidad. ¿Será que el día de reposo reside en una estructura o reside en lo espiritual? Vamos a leer Lucas 13. Bueno, esto es otros capítulos en donde Yeshua también está en el reposo con sus discípulos, ¿sí? Si usted lo quiere leer después en su casa, ¿sí? Lucas 13, versículos del 10 al 17, Juan 5, del 1 al 18 y muchos más, ¿sí? Está plagada el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, está plagado de Jesús y sus discípulos en el día de reposo. Pero muchos hasta acá me dicen: bueno, Rodrigo, Jesús lo cumplió todo, yo no lo debo cumplir más. Pero ahora viene el pasaje revelador que yo le digo a ustedes. El pasaje revelador y el pasaje que golpea muy fuerte y va a golpear a las teorías que la doctrina de hoy tienen y lo va a echar por tierra a esas teorías. Y las echa por tierra. Y a tal punto que deja el manifiesto cómo el hombre cambió y estructuró la palabra del Padre a su antojo. Porque el mismo Jesús, de la misma boca de Jesús vamos a encontrar algo que nos va a sorprender. ¿Sí? Ahora quiero que leamos muy detenidamente la siguiente palabra. Vamos a leer Mateo 24. Vamos todos a Mateo 24. ¿Qué versículo? 3. Del versículo 3 al 22. Esto es para leer detenidamente realmente, hermano. Porque el Padre nos habla por medio de su escogido. Por medio de Yahshua nos habla de Jesús y nos dice algo revelador. Leamos. Señales antes del fin. En el versículo 1 y 2, ¿sí? Jesús salía del templo, ¿sí? Se acercaban los discípulos para mostrarle, pero en el versículo 3 hay algo tremendo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuál serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Hablamos que vino Teudas, hablamos que vino Judas el Galileo, y muchos
falsos mesías. El Teudas y el Judas Galileo lo encontramos en Hechos 5, versículo 35. ¿Sí? Ahí están los falsos mesías que vinieron en esa época. Pero los que vinieron ahora después son muchísimos. ¿Sí? Muchísimos. Hasta el día de hoy creo que hay uno en Alemania, en Austria. No sé dónde es que está llevando gente. Pero hubo muchos falsos mesías. Pero dice, pero que vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, díganme si no escuchan. Sí. Mirad que esto no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, son dolores de parto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en distintos lugares, como los hay hoy. ¿Sí? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué quiere decir? Que arranca esto y es la tribulación. ¿Sí? Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sí? Por causa de la Torá, por causa de la obediencia a este Shabbat, van a ser aborrecidos. Su misma familia los van a aborrecer hasta que entiendan lo que es el Shabbat y entrarán en el pacto. Pero hasta que no entren al pacto, ustedes serán judaizantes, judíos, ustedes serán loquitos, locos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entenderán esto, ¿sí? El significado de Shabbat. Sí. Dice, el 10, muchos tropezarán entonces, tropezarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mirá, allá César es un practicante de la Torá, él cumple el Shabbat, vayan a él, eso va a empezar a pasar, tiempo de persecución. Fíjate que acá, en ese tiempo a muchos le tenderán trampas para que se traicionen. Exacto, ¿por qué? Ocurrirá lo mismo que ocurrió con Judas, con Yeshua. Una trampa en monedas para entregarlo a Yeshua. Lo mismo va a ocurrir acá, no sé si en monedas, pero sí te puedo decir que va a ocurrir que hay gente que tanto que va a aborrecer la misma Torá, que va a entregar a los que obedecen la Torá. ¿Sí? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pasa hoy. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acá cuando es por haberse multiplicado la maldad, en la versión Kadosh creo que dice... ¿Qué dice? Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá. Sí. Exacto. Por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Tal vez eso no sabía. Esa, la versión Kadosh es la versión más cercana del hebreo al español. Y dice, por haber, ¿sí?, faltado y haber incumplido la Torá, el amor de muchos se va a enfriar. Tremendo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, con la ayuda del Eterno. Y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces dice que este reino, como lo relata en otro evangelio, y como lo hablamos en el Shabbat pasado, hasta lo más profundo de la tierra, no es lo más profundo de la tierra, hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra hablamos que es conocido, Argentina y Chile son conocidos como los confines de la tierra por la ciencia. Hasta acá será oído el cumplimiento de la Torá. ¿Para qué? Dice, para testimonio de las naciones. No va a haber nadie que va a poder decir, yo no sabía ni escuché nada de la Torá. Yo no sabía que había gente que cumplía el Shabbat y que teníamos que cumplir. Porque hasta los confines de la tierra va a llegar la orden de Yahweh de cumplirlo. Para testimonio de las naciones. Y entonces llegará el fin. Él no va a dejar que nadie sepa que la Torá y el Shabbat hay que cumplir. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acá es la gran tribulación. Acá ya está hablando de la gran tribulación. ¿Sí? Acá ya definió la gran tribulación. Huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y más, hay de las que están encinta, de las que crían en esos días niños. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá grande tribulación
cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si en aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de mis escogidos, aquellos días serán acortados. Gente que tuvo que limpiar su vestidura porque no entendió el Shabbat, porque no entendió la Torá, tuvo que quedarse en la gran tribulación para cumplir la Torá y para guardar el Shabbat. Pero en el versículo 20 está la clave. Hasta en los días de tribulación y gran tribulación, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Que hasta hablado como que Shabbat es para a futuro también, no es solamente ahí. No quedó con Jesús, no quedó con los discípulos nomás, sino que hasta nuestra generación y hasta lo que va a venir. Hasta el fin. Sí, él decía. Entonces, si hasta la gran tribulación les decía orad para que no sea un día de invierno, día de reposo, es porque el Shabbat hay que cumplir hasta el día de hoy y hay que cumplir van a tener que cumplir forzosamente con lágrimas, con lloro, con crujir de dientes y con azotes. Van a tener que cumplir aquellos que no quisieron obedecer el Shabbat hoy día. Gente que se resiste al Shabbat va a tener que cumplir en esos tiempos. Porque el mismo Jesús dijo, yo voy a ser tomado, voy a ser llevado, yo le voy a enviar el Espíritu Santo, pero la gran tribulación eso la van a tener que pasar a aquellos que no entendieron este mensaje. Entonces si estamos nosotros acá hoy o en cualquier parte del mundo, quizás si usted ve el video o le pasan este video y está haciendo el Shabbat, siga adelante porque está haciendo lo correcto delante del Padre. Yeshua es demasiado bueno que a pesar de querer voltear la palabra o cambiar la palabra, ya de antemano dejaba instituido que el Shabbat es hasta que Él viniera. Y aún más, Él mismo declaró que en plena gran tribulación no le agarre el día de reposo, porque hasta en ese tremendo momento deberán cumplir la Torá y los mandamientos. Y claro que sí, amado hermano o hermana, deberán cumplir el reposo en el mismo tiempo de la gran persecución. ¿Qué quiere decir eso? Y vos estás siendo perseguido y aún así, escondido, tenés que... Exacto. Claro. Exacto. Pero ahí vas a tener que entender la Torá. Sí, Porque con esto la vas a... quieren entender ahora. Con esto vas a lavar tus vestiduras. Ahora estamos haciendo nosotros, estamos entendiendo. Cumpliendo la Torá, vamos a traer un mensaje tremendo con mi hermano sobre los 144.000. Y hablamos de esto también, sobre lavar la vestidura. Pero el Shabbat es la señal entre el pueblo y Yahweh. Es el pacto entre el pueblo y Yahweh. ¿No querés estar en la gran tribulación? Empezar a cumplir los mandamientos y los pactos de Yahweh. Hechos 13, del versículo 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, acá ya vamos a hablar, Jesús o Yeshua ya se había ido, quedaron los discípulos y ellos llevaron la gran encomienda de ejemplo, carta leída a todos nosotros, cómo debíamos cumplir las cosas y cómo debíamos caminar después de ellos haber aprendido de Yeshua o de Jesús. Cuando salieron ellos de la sinagoga, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Los apóstoles de la sinagoga de los judíos. Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, ¿sí? Entonces estaban en el día de reposo, estaban haciendo reposo ellos después que vino Jesús, después que se fue Jesús, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían de que perseverasen en la gracia de Elohim. Esto cuando habla acá de piadosos, Reina Valera traduce piadosos a aquellos que son temerosos, que temen las cosas de Dios. Devotos. ¿Sí? Sí. Claro, que temen las cosas de Dios. Aquel que teme las cosas de Dios, Reina Valera lo traduce como piadoso. También. ¿Sí? Al siguiente día de reposo, ¿sí?, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad reposaba. La ciudad entendía que debía haber un reposo, que había que santificar el día de Yahweh. Ese es el día de Dios, el día de Elohim. No es nuestro día, no, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos ese día porque no nos pertenece a nosotros. Eso es santificación a Yahweh. ¿Sí? Entonces,
Acá ya podemos ver que Pablo guardaba el reposo. Claro. Muchos dicen que como Jesús cumplió el reposo ya no debemos cumplirlo, porque Él es el Señor del reposo. Y están en lo cierto, pero en parte, porque acá en Hechos de los Apóstoles, y más adelante en otro pasaje que veremos, los apóstoles siguieron cumpliendo el reposo aún ya no estando Yeshua como hombre. Es verdad que Yeshua es el Señor del reposo, pero Él mismo buscará para llevar a su reposo a los que realmente gustaron del reposo acá en la tierra como sombra o primicia de lo venidero. Pablo habla en hebreo y dice, esto solamente es una sombra de lo que ha de venir, pero debemos vivir esa sombra para entender lo que tenemos que vivir más adelante. ¿Cómo yo voy a querer reposar en una eternidad con Jesús si yo no entiendo lo que es reposo y santificación al día de Yahweh? Es imposible. Claro, ¿cómo querés hacerlo simple si no podés hacerlo? O sea, ¿cómo querés lo eterno si no podés hacerlo simple? Exacto. ¿Cómo yo puedo decir que le amo a Elohim si no le amo a César, si no le amo a mi papá, si no le amo a Lautaro? ¿Cómo puedo ser yo decir que amo a Dios? Es lo mismo. ¿Cómo puedo decir que yo quiero estar en el reposo eterno si no quiero estar ni acá en la tierra a hacer reposo para el Padre? O usar teóricamente ese día de reposo mal usado porque no se le dedica a Elohim todo el día como corresponde, un domingo, que es para un Dios pagano. Hechos 16, ya vamos terminando, ¿no? Hechos 16, versículo 11 al 15, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse oración, y sentándonos, hablando a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea que ese mismo día que ella oyó la palabra, ella dice que estaba a un costado, ¿sí? Y Pablo estaba allá, predicándole a algunas mujeres, ¿sí? Predicándole el Shabbat, predicándole la palabra, lo que dice en los versículos anteriores, lo que Yoshua hizo, que se entregó, que se dio una vez y para siempre por nosotros, y ella estaba oyendo. Dice que tanto fue así la prédica de Pablo, ¿sí? Mejor dicho, el poder del Espíritu Santo de Ruach, hablando por medio de Pablo, que la mujer está oyendo de un costado, vino a él, ¿sí? El corazón de ella, Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, y fue bautizada. O sea que ese mismo día dijo, ¿sabes qué? Yo acepto a Yeshua como el Señor, quiero más de Él porque me encantó lo que hablaste, me llenó lo que hablaste, y hasta quiero ser bautizada. Quiero cumplir todo para ser parte de tu pueblo. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia, fíjense lo que es el impacto del Shabbat, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué increíble cómo cambia a una persona la estructura del Shabbat. El Shabbat cambia, el Shabbat abre el entendimiento. Ver también en Hechos 17, 1.4 y 18, 1.4. Esto vamos a leer. Vamos a Hechos. Hechos 17. Del 1 al 4 dice: pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, remarque eso y subraye, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué quiere decir? 3 semanas, 3 Shabbat, ¿sí? Un Shabbatón, ¿sí? 3 días de reposo, por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿sí? Por medio de la Torá, por medio de los profetas, que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo anuncio, decía él, es el Mesías.
Y aún y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense que está hablando de griegos. Sí. Está hablando de gente que no era judía. Entonces el reposo no es para judíos o para israelitas únicamente, es para todos. Aquel que quiera anexarse a ser pueblo. ¿Sí? Y dice que los judíos piadosos, si vos lees ahí en Biblia Kadosh, ¿cómo dice? Versículo 4. También gran número de los hombres griegos que eran temerosos de Yahweh. Temerosos de Yahweh. ¿Sí? La palabra piadoso en el hebreo es temeroso. Temerosos de Yahweh. Entonces, ¿qué eran los griegos temerosos de Yahweh? ¿Qué era Cornelio? Era un romano que temía a Yahweh y se anexó al pueblo. Entonces, no era solo para los judíos o para los israelitas. Eso es mentira que Satanás volcó en las doctrinas. Lo que el Padre instituyó es que todo aquel que quiera formarse parte del pueblo tiene que hacer las mismas cosas que Israel lo hace. No estoy hablando de una constitución de Israel hoy como nación. Estoy hablando de la constitución que el Padre nos dejó a nosotros, que es la Biblia. Esto debíamos hacer todos, ¿sí? Entonces, los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Mujeres de gran estatus también accedían a esto. No hay estatus social para acceder al pueblo de Elohim, porque no hay acepción de personas, ¿sí? 18:1-4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Este ya era el segundo viaje misionero de Pablo. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, o sea que trabajaba de lo mismo que trabajaba Pablo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué quiere decir? Que los dos hacían tiendas, porque Pablo era tiendista. Entonces los dos haciendo tiendas, ¿sí? Y discutía en la sinagoga, ¿sí?, todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿En cuán día de reposo? ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un hacedor de la Torá. Pablo era un hacedor de Éxodo 20, versículo 8. Y convencía. Claro, persuadía a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Él le enseñaba, le decía, las escrituras dicen esto, no dicen esto otro que ustedes quieren hacer. La escritura enseña esto, y esto es lo que hay que hacer. Y ahí ellos entendían, se caía el velo, se le caía la escama a sus ojos, y podían ver con claridad lo que Jesús o Yeshua había dejado instituido por medio de sus discípulos. ¿Sí? Él sanaba enfermos, él libraba a los que estaban endemoniados, él traía de la muerte a la vida. ¿Qué es más importante, dar vida o dar muerte? ¿Sanar o dejar enferma a la persona al día de reposo? Como hasta griegos piadosos o temerosos se unían al pueblo y respetaban, guardaban y se acordaban del día de reposo. Acá nosotros nos damos cuenta que el mismo Padre dejó ese detalle y esa clave para que nosotros nos demos cuenta que Satanás entró a las congregaciones con zapatitos de algodón y metió doctrinas de las cuales el Padre jamás había hablado. Jamás había salido de la boca del Padre que era solamente para algunos. Hebreos 3, del 7 al 19. Esto también quiero que leamos con mucho detenimiento. Mucho detenimiento. ¿El cuánto? Hebreos 3. Esta diapositiva y una más y terminamos, hermano. Pero quiero que esto quede muy en claro. Muy en claro. Que el Shabbat no es un juego. Que el Shabbat no es cualquier cosa. Tenerlo por cualquier cosa, hermano. Santifíquese el día del Shabbat. El día del Shabbat, respételo para Yahweh. Respeten el día del Shabbat. No lo tomen por poca cosa. No digan, hoy viene el Shabbat, che, yo tenía... Mira, hermano, yo trabajo en lo secular y viernes y sábado son los días más fuertes de mi trabajo. Pero yo sé que cuando llega el Shabbat, el viernes para mí se convierte en alegría. Porque yo sé que lo que me va a dar la calle o el mundo
no es nada que ver con lo que me va a dar el Elohim. Entonces debemos saber nosotros que esto va a pasar, pero lo que viene, lo venidero, es mucho más grande y eterno. Hay 2 lugares para ir. Elijamos el mejor lugar que nos está ofreciendo el Padre en este día. Hebreos 3, del 7 al 19. Dice, el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. Eso arrancamos hablando nosotros allá en Éxodo, ¿sí? Es lo que yo le dije que íbamos a hablar más adelante, Sí. que Pablo se refería a esa desobediencia. Acá Pablo se está refiriendo a esa desobediencia. Por eso Pablo hablaba de la Torá, siempre habló de la Torá, ¿sí? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón. Siempre piensan que el corazón de ellos, porque hacen buenas actitudes, me agrada, pero hay cosas que lo que está en tu corazón no me agrada. Sin embargo, cuando te apegas a la Torá y a la palabra, son cosas que le agradan al Padre. Nosotros podemos meter un árbol de Navidad dentro de la iglesia creyendo que hacemos las cosas bien, que nuestro corazón está en Elohim, y eso es abominación para Dios. Es disgustarlo al Padre, es cachetearlo al Padre, es volver a tenerlo a Yeshua enfrente y volver a castigarlo. Hermanos, por eso yo también hablo mucho con mi esposa de este tema. En la doctrina donde yo estaba antes, estábamos muy mal acostumbrados a ir a una iglesia y escuchar hermosa adoración, que no está mal adorarlo al Padre, claro que es hermoso adorar al Padre, pero en nuestra emoción llorar, pero salíamos de la puerta de la iglesia y seguíamos haciendo la misma cosa. Entonces estábamos siendo movidos por emoción. Yo no vengo a traerle emoción a ustedes, yo no vengo a hacerle caer las lagrimitas a ustedes. Yo lo que vengo a hacerle a ustedes es traerle el conocimiento de Elohim, para que ustedes entiendan lo que a Elohim le gusta y lo que a Elohim no le gusta. Porque cuando hacemos lo que a Elohim le gusta, tenemos una entrada a una tierra prometida. Y no una emoción de que no cambie nuestra vida. Seguimos siendo lo que sea y cuando llegue el momento, no entraremos a la tierra prometida. No me interesa sus lágrimas, me interesa que ustedes realmente entiendan lo que el Padre estableció para nosotros. Y dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado con eso. Porque el Padre tiene 2 decisiones. O entras o no entras. El Padre es el que decide. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Por eso yo le vuelvo a decir, hoy es 19 de septiembre del 2020, hoy vuelva a hacer la Torá, hoy vuelva al Shabbat. Si lo dejó de hacer, lo tomaba por poca cosa, es hoy tiempo de analizar las cosas con seriedad. Para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Vamos un poquitito más. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de no creer en el reposo. A causa de no haberle creído que Dios o Elohim o Yahweh, no importa que vos entregues ese día como le hablé yo, que es quizás uno de los días de mayor trabajo mío, que le entrega a Yahweh, Yahweh prosperará de una manera increíble aún más. Porque dice que le daba no solamente para ese día de reposo, sino que el doble para que tengan. Es entender la credulidad, entenderle a Yahweh, que Yahweh tiene preparado bendición para aquellos que le creen, ¿sí?, en obediencia. No es hacer Shabbat
sin creer en la obediencia del Padre. Porque en esa obediencia de creerle, el Padre nos muestra la bendición que viene y la eterna, ni les cuento. Vamos al 4, ¿sí? Entero, del 1 al 13. Y fíjense, acá viene lo revelador de Pablo, de lo que decía Pablo. Y yo solamente le estoy tocando a Pablo ahora, después vamos a tocarle a Juan también lo que hablaba. Pero ni les quiero contar lo que hablaba Santiago y eso. Por eso les digo, si los mismos discípulos, estoy hablando de los dos más notables. Pablo, Pedro también me faltó, porque tenía que tener unos mensajes de Pedro, pero no lo agregué a la diapositiva. Y Juan, que fue tomado en Apocalipsis. O sea, dos de los grandes discípulos nos han enseñado sobre el reposo. Y dice Pablo cada vez más adelante, temamos, arranque diciendo, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar al reposo, porque todavía no vino Yahshua a buscarnos, ¿sí? Teniendo esa promesa todavía de reposo con Yahshua, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Por eso que decía la palabra de Yahweh con Yeshua. Hasta los confines de la tierra van a oír de la Torá. Entonces, nadie, como dice acá Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a todos. Lo que yo sé, dice Pablo, lo saben también todos ahora. ¿Sí? No hay excusa. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No quisieron oír la palabra. Por no ir acompañada de fe de los que lo oyeron. ¿Sí? Creyeron que esto era una religión y no algo que venía por el Espíritu, por la fe meuná del Padre. ¿Sí? Pero todos los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo. ¿Qué quiere decir? Porque él temía, como arrancó el versículo 4, el capítulo 4, temamos, él temía no entrar en el reposo, entonces yo entro en el reposo. Yo quiero estar en el reposo. No quiero quedarme afuera de ese juramento de entrar en el reposo, como hicieron nuestros padres que desobedecieron. ¿Sí? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así el séptimo día, y reposó Elohim de toda su obra el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, les dijo. ¿Sí? Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, nosotros, yo y todos los que amamos el Shabbat, entren en el reposo, ¿sí? Entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Si a aquellos que fuesen sacados de Egipto, que 400 y pico años o 200 y pico años estuvieron cautivos bajo la mano de Egipto, los sacó de ahí y ellos no entraron, ¿cuánto más nosotros, habiendo tenido a Yahshua sacrificado en un madero después? Mirá si nos vamos a pisotear esa sangre. Otra vez determina un día, hoy, dice de vuelta el apóstol Pablo, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No pienses al Shabbat con tu cabeza, pensá al Shabbat con tu corazón rendido a Yahweh y vas a entender el Shabbat, si no, no vas a entender con tu cabeza. Porque si Josué le hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. Hay un reposo que viene. ¿Será que vas a entrar? ¿Será que vamos a entrar? Cumplamos el mandamiento y el pacto de Yahweh. Y acá se vienen los 4 versículos más poderosos para mí que habló Pablo sobre el reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces está diciendo aquel, ¿sí?, que ha entrado en el reposo, aquel que está reposando, está haciendo reposo, está haciendo Shabbat hoy, también está haciendo una sombra de reposo de lo que hizo el Padre con sus obras. Amén. Pero se viene otro reposo más grande que con Yahshua. Sí, es terrible esto porque cómo estamos velados nuestros ojos, porque leyéndolo atentamente, acá lo estaba hablando el día de reposo, está hablando como, si bien el día lo está hablando de una forma ya profética, está Exacto. hablando como una sombra. Exacto. Pero hay que leerlo, sí, Exacto. cuando está sellado
Exacto. Porque nunca uno lo leyó de esta forma. No, es que el espíritu, el ruach, Pensamos que era solamente lo que veremos, pero está diciendo que primero hay que entrar acá. exacto, ahora, para... como el Padre lo hizo, dice Claro, acá, sí, sí, dice acá, sí, sí. también dice el reposo, también ha reposado sus obras como Dios Sí. de las suyas. Sí, sí, sí. O sea, le está hasta nombrando al Padre. Hasta él hizo reposo. Si el Padre hizo reposo, porque yo no tengo que hacer reposo, ¿cuánto más si Yeshua también lo hizo? Sí, ¿No es cierto? sí. Pero fíjense el 11, el 12 y el 13, bueno, pero el 11 quiero que presten atención muy detenidamente. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Al ser desobediente al reposo, vamos a tener el mismo, por así decirlo, la misma multa que tuvieron aquellos que quedaron en el desierto. Porque ellos fueron nuestro ejemplo. No hagan, ¿sí? No caigan en semejante ejemplo de desobediencia. De no entrar a la tierra prometida. Usted tiene una tierra prometida en Yeshua, en Jesús, ahora más adelante. La nueva Jerusalén. Reposen porque allí van a reposar, pero reposen aquí en la tierra. Reposen. No puedes gustar, no puedes querer comer el maná, si acá no sos capaz de comer el pan que el Padre te está dando. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese pasaje estaba mal tomado en el cristianismo, ¿sí? Porque tomaban como que solamente así es toda la palabra y es toda la palabra, pero el Pablo te está diciendo, si el reposo te está rompiendo el corazón, si el reposo te está rompiendo la cabeza, si el reposo te está quebrantando, eso es la palabra del Espíritu. Sí, porque el contexto habla de eso. Porque Él está hablando del reposo. Y si eso te está tambaleando, dale gloria a Elohim. Amén. Amén. Porque Él te está cortando. Sí, gloria Y a porque Él está cortando tu corazón. Y porque Él está introduciendo dentro de los huesos. Quiero que me cumplas. Gloria a Quiero que hagas mi mandamiento. Sí, sí. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque le vamos a tener que dar cuenta al Padre. Si estás viendo este video y lo viste hasta este momento, no va a haber excusa delante del Padre para que digas que no sabías que tenías que cumplir el reposo. Amén. Porque son desnudas todas las cosas. Como el versículo 9 dice en la Reina Valera, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿no? Sí, Acá como lo dice, por tanto queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh. exacto. Se lo dice más claro, directamente. Más claro. Directamente. No. ¿Es 9? ¿Es 9? El versículo 9. Tremendo. Pero no, queda uno más. Acá lo dice. Queda más. La verdad. Creo que ella haga como. Sí, tranquilo. Apocalipsis 1, del 9 al 10. Y con esto terminamos. Hermanos, para que ustedes vean que esto no es cualquier cosa, que en el mismo Apocalipsis el Padre permitió que esté esto. Y si el Padre permitió que esté esto, es porque nosotros tenemos que entender que hay un plan magnífico a través del reposo. Amén. ¿Sí? Sí, gloria a Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe de vuestro en la tribulación, él estaba en la isla de Patmos, en el reino y en la paciencia de Yeshua HaMashiach, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta, como de shofar. Cuando él habla en el día del Señor, nos remontamos a Isaías 58, del versículo 13 al 14 dice: si retrajeres el día de reposo tu pie, quiere decir que si no harás trabajo el día de reposo, de hacer tu voluntad, lo que vos querés hacer ese día de reposo, si ese día no haces tu voluntad, en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo y glorioso de Yahweh, día de santificación a Yahweh, y lo venerares, y diría, este Padre es solamente tu día y tú nos santificás a través de esto, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh. Y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. En mi día santo, en el día del Señor. Juan sabía que el día de reposo es el día del Señor. Lo bendijo ese día, santificó ese día para Yahweh, y era el día del Señor. ¿Y él cómo estaba el día del Señor? En el Espíritu. No estaba buscando su voluntad, ni hablando sus propias palabras, ni en su propio camino. Él estaba en el Espíritu del Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si el mismo Juan, estando en una isla en el Espíritu, en el día de reposo, tuvo la revelación de Apocalipsis, hermano, el Padre ama el reposo, ama su Shabbat. Que pueden entender, hermano, esto es poder entender que hay una vida eterna que le está esperando en un reposo eterno. Amén. Gloria a Dios. Yo les insto, les ruego a los que están acá y a los que me están oyendo, no piensen al Shabbat con su cabeza. No piensen al Shabbat como hombre. Piensen al Shabbat con respecto a la Escritura y al Espíritu. Porque si no es imposible entender el Shabbat. Imposible querer someterse a algo que durante años hemos venido mamando de que no era para nosotros. Era para determinado pueblo. Y hoy la palabra desnudó nuestra vista. La palabra desnudó nuestra mente, nuestro corazón, y fue más cortante que una espada de doble filo, y penetró hasta lo más profundo, y nos hizo ver que griegos, romanos, y cuánto más se anexaron al pueblo de Elohim y empezaron a cumplir su mandamiento y su pacto. Que Dios nos dé la fortaleza para que en el día grande que se viene de Yeshua, el arrebatamiento, que falta muy poco a cumplir la mitad de la semana 70 de Daniel, podamos ser arrebatados e ir al reposo de Yeshua y no estar en una gran tribulación teniendo que cumplir esto y entendiendo esto. Entendámoslo ahora. Si nosotros lo entendemos ahora, nos vamos a evitar un gran sufrimiento, porque se viene un gran sufrimiento sobre la tierra. La estrella de Belén se está por presentar. Yo mandé ese mensaje al grupo. La estrella de Belén se está por presentar. Y la estrella de Belén simboliza la vez que se presentó, esa es la famosa estrella de Jacob. La vez que se presentó la estrella de Belén era para mostrarle al mundo que un reino se iba a manifestar en la tierra. La primera estrella de Belén que se presentó fue la que Jesús o Yeshua marcó el nacimiento del Mesías, del reino de Dios a la tierra. La segunda estrella de Belén, justa coincidencia, va a venir entre el 21 y el 25 de diciembre, cuando se festeja al Dios Tamuz. Dará el cumplimiento al trono del antimesías. Y lo digo sin pelo en la lengua, porque la palabra lo declara. No lo declaro, no, yo. Número 25, versículo 17. Un cetro se levantará en la tierra. Y si se levanta, se tiene que levantar en el mismo tiempo del ministerio de Yeshua, fiesta de Pesaj. Y en sola una época se tiene que manifestar el arrebato, que es en la fiesta de Yom Teruah. O sea que de Pesaj a Yom Teruah hay 6 meses, más o menos. Sí. ¿Usted piensa que cuando Él se presente va a perder tiempo? Empecemos a celebrar el Shabbat. Yo no estoy hablando de 2021, 2022, yo no estoy hablando. Pero la semana 70 se está por cumplir la mitad de la semana 70. Seamos astutos. Hoy desnudó nuestro corazón y nuestra mente en la palabra de Elohim. Depende mucho de nosotros, porque el Padre hace las cosas personal. Y yo solo, no con mi esposa, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con mi padre, ni con mi amigo, ni con quien sea, voy a estar delante del Padre. Yo solo voy a estar. Y el Padre me va a preguntar a mí lo que yo hice. Entonces, es tiempo de volvernos a la raíz del Padre. ¿Sí? Ayer yo estuve hablando con un hermano y cuesta que entiendan la Torah. Cuesta un montón.
Así que si usted está aquí hoy o usted está viendo el video hoy de esto, siéntase un afortunado y un privilegiado de que el Padre haya abierto sus ojos antes de su venida. Porque después va a ser muy complicado abrir los ojos, porque lo van a tener que abrir con sufrimiento y dolor, porque de esa manera van a abrir sus ojos, con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Yahweh los bendiga. El Shabbat que viene vamos a estar haciendo sobre el Shabbat las cosas que hay que cumplir, cómo hay que hacerla, de qué manera. Entonces ya queda un poco más cerrado el tema del Shabbat. Pero es necesario que en su poco conocimiento del Shabbat aún así lo festejen. Sea que lo festeje unas horas primero, sea que después dedique el día, lo que fuera, pero arranque festejando el Shabbat. Porque el Shabbat va a marcar un antes y un después, una señal entre usted y entre Elohim. Dios lo bendiga.